en las mañanas de Radio Sónica. Quique Romero es analista internacional, es especialista en mirar los diarios locales e internacionales y de subrayar y leer entre líneas. Nos va a hablar del acuerdo Mercosur e Unión Europea, Quique. Bueno, este tratado, pese a que nos lo están vendiendo como un logro gigantesco, hace agua por todos lados, pero por todos lados. Primer punto, es totalmente inmoral que un gobierno de salida, como el de Mauricio Macri, comprometa a la Argentina en un tratado de semejante envergadura. Lo que debió haber hecho es postergarlo para que esto lo decida el próximo gobierno, sea quien sea. Si es él, bienvenido, y si no, el que sea. Es importante lo que decís, porque, digamos, uno tiene que entender que la Argentina siempre tiene una continuidad institucional, como ahora los que hablan de deuda externa dicen la vamos a pagar porque hay una continuidad institucional del Estado. Sería, o hubiese sido interesante que las personas designadas de los dos fuerzas que siguen a Mauricio Macri, sea los Fernández o sea Labaña, hayan tenido un representante en estas negociaciones, ¿no? Así o al menos escuchando lo que se hablaba. Así es. ¿No? Y Digo, no sucedió. Digo. Esto es tan inmoral como que Mauricio Macri haya endeudado a nuestros bisnietos con las tomas de deuda externa a 100 años. Pero viste que eso no se cuenta. No lo cuentan porque todos los medios de comunicación están cooptados por este sistema del gobierno. Todos, por eso Clarín de lo único que habla es del eclipse y no te habla del aumento de la nafta. Y así es en todo, en todos los aspectos. Avancemos sobre el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Es tan ruinoso como todos los tratados que se han hecho a lo largo de la historia. Primero vamos a ver desde nuestro lado. El primer tratado que existió con Europa fue el Tratado de 1825 de Amistad, Comercio y Navegación entre los gobiernos de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Claro, recordemos que todavía no había navegación libre en los ríos navegables de nuestro no lo había, incipiente país. No lo había. Belgrano mismo denunciaba que ese tratado era ruinoso para la Argentina. Lo que Rivadavia firmaba, Belgrano, a modo de Lilita Carrió, lo denunciaba como ruinoso, como que lo único que iba a hacer la Argentina era proveer de cuero para que nos vendan zapatos. Y entendamos una cosa, todos los tratados comerciales que hoy se están negociando en el mundo entre distintos bloques, lo más importante, lo más rimbombante hoy es esto que se llamó guerra comercial entre Estados Unidos y China. Todos estos tratados o estas guerras comerciales no son por las tarifas, no lo son, pese a que nos titulan por las tarifas, acuerdos arancelarios, no, son por los puestos de trabajo. Los tratados son para ver en qué país se va a trabajar y en qué país va a haber desocupación. Esa es la base de todas las disputas. Y también te agrego un dato, la calidad del trabajo. Porque vos podés tener mano de obra esclava. Exacto. Bajando, obviamente, el salario en dólares. Exacto. Y además, ofrecer o no ofrecer trabajos de servicio o trabajos de manufactura. Exactamente. ¿Entendés? Bueno, todo eso es ruinoso para nuestro país, dadas las condiciones que se negocian. Siempre fue así a lo largo de nuestra historia. Volvamos al Tratado de 1825. El Tratado de 1825, su punto más importante era que establecía la libre navegación de los ríos interiores de la República Argentina. Y ese era el objetivo básico de las invasiones inglesas. O sea que fue el corolario de lo que vinieron a buscar los ingleses con su invasión. Ese tratado establecía que los ingleses tenían la libertad de navegar los ríos interiores de la Argentina, así como los argentinos teníamos la libertad de navegar el Támesis si quisiéramos. Pero con un detalle básico.
Inglaterra tenía la flota de mar más poderosa del mundo y la Argentina no tenía un solo barco. Claro. ¿Eh? A ellos les venía bien el tratado, nosotros no íbamos a mandar ni un galeón. Sí, no. Este tratado que se acaba de firmar compromete exactamente lo mismo. Y de vuelta, hoy la Argentina no tiene un solo buque mercante, Claro. porque a Elma la desmanteló Menem. Elma, que era el orgullo de la Argentina, era la garantía del flete marítimo de todos los productos argentinos, hoy ese flete se lo quedan las navieras europeas. Porque si bien hay libre navegación ahora, entre los buques argentinos pueden navegar libremente por Europa, Pero no tenemos buques. pero no tenemos buques. ¿Mm? Somos geniales. Bueno, Bueno, vamos a el avancemos. segundo tratado ruinoso de estas magnitudes que hubo en nuestra historia. Fue el tratado Roca-Runciman. Roca era el hijo de Julio Argentino, ¿no? Julio Argentino Roca hijo, así se llamaba, que era el vicepresidente de la nación. Y el otro, por la otra parte, el encargado de negocios británico, Walter Runciman. Año de la década infame. 1933. Claro. Ahí se firmó ese tratado. En ese tratado se dejaba en manos de los británicos todo el transporte público argentino. Todo. Pero eso no es nada. Ese tratado abría la puerta para la creación del Banco Central de la República Argentina. Conformado básicamente por ingleses. En su directorio eran prácticamente todos ingleses. O sea, ya le entregábamos el manejo de la moneda, que debería Así haber sido es. soberana, ¿no? Así es, exactamente. La página oficial del Banco Central de la República Argentina hasta hace 4 o 5 años atrás, que junto con mi colega Adrián Salvucci empezamos a denunciar eso. Si uno entraba a la pestaña de historia del Banco Central de la República Argentina, en la página oficial del Banco Central, decía, el Banco Central de la República Argentina se funda en 1933 a imagen y semejanza del Banco de Inglaterra. Después lo eliminaron eso, pero lo decía. Bueno, entonces estos tratados fueron ruinosos en nuestra historia y lo siguen siendo hoy. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que nos cuentan de este tratado es el título. La letra, no la letra chica, ni siquiera la letra chica. Los puntos del acuerdo no nos los están contando. No lo sabemos. No, solamente el título, los aplausos. Ayer hablábamos con Matías Tombolini y él nos decía, es un tratado político porque la letra no la tenemos. No te puedo decir si está bien o está mal, si es blanco o si es negro. No está. No está para nada. Lo que sí está es la historia de nuestros tratados que siempre fueron ruinosos. Ahora bien, vos fijate, en Europa buscan que el pacto rija antes de que sea ratificado. El pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea podría aplicarse antes de su completa ratificación por los 28 parlamentos nacionales europeos, siempre y cuando lo ratifiquen los parlamentos de los países del Mercosur. O sea que a los europeos les basta con que lo apruebe el Parlamento General de la Unión Europea, y a nosotros sí, nuestras legislaciones tienen que pasar por Argentina, por Brasil, por Uruguay. Acá el gobierno nos lo venden como un logro del gobierno de Macri. O sea que los uruguayos, los brasileros, nada, son cero a la izquierda acá. Macri lo hizo. Y bueno, parece que y sí. otra, nos lo venden como que algo que venían intentando sin lograrlo durante 12 años, hablaban de 12 años, o sea, los años del kirchnerismo. No, esto se empezó a negociar en el 95 en el gobierno de Menem. Y si no se firmó durante el gobierno de Menem, no se firmó durante el gobierno de la Rúa, no se firmó durante el gobierno de Dualde, no se firmó durante toda la era K, era porque era ruinoso, porque siempre los europeos pedían todo y daban poco a cambio. Era por eso que Bueno, no se ya firmaba. que decís eso, Quique,
hoy salió la noticia de que Francia no va a ratificar el acuerdo, o al menos por el momento, y según la portavoz y ex jefa de prensa del presidente Emmanuel Macron, Francia va a exigir garantías a todos los países del Mercosur, especialmente a Brasil. Pero claramente se lo dijo Macron a Macri cuando se reunieron la última vez y Macri le pedía por la entrada de carne de cerdo a Francia. Macron le contestó, si yo hiciera eso, ¿qué le digo a los productores de cerdo franceses? Y acá estamos en la misma. Noticia de hoy mismo, cierra el frigorífico, el nombre del frigorífico, Matevich, el frigorífico Matevich, que fue inaugurado por el propio Macri 2 años atrás. Modernísimo, una inversión gigantesca hicieron los empresarios estos. ¿Por qué? Porque la cuota Hilton que le toca en este acuerdo es ruinosa para el frigorífico. Quique, una consulta. ¿Y qué beneficios tendría el Mercosur con este acuerdo? Todavía no está claro si no conocemos los puntos. No conocemos ningún punto de este acuerdo. Digamos, sabemos que la Unión Europea tendría beneficios, por lo que estás diciendo vos en el repaso histórico. La Unión Europea, obviamente, que sí. Ahora, ¿por qué la Unión Europea se apura para firmar esto? Porque sabe que de venir Pues otro cambio de gobierno no va a gobierno. ser tan lamebotas como este. Primero eso, pero la Unión Europea también está en problemas. Ellos están enfrentando un Brexit. Acá se firma un acuerdo con un bloque que dentro de un año o dos ese bloque ya no exista. La Unión Europea está al punto de la implosión, está al punto de eso. Y acá se apuran a firmar un tratado con algo que está a punto de su implosión. Italia va a ser el primer país que le va a dar un portazo a la Unión Europea después del Brexit. Sí, y ya atrás lo de está. Italia van Grecia y España. De hecho, Italia hoy se sostiene dentro de la Unión Europea. Yo estuve en Italia hace poco tiempo y hablaba con muchos italianos por este punto. La Unión Europea les está exigiendo a Italia más recorte y más ajuste para llegar a las metas fiscales que están previstas dentro de los tratados de la Unión Europea. E Italia siempre es como el país discordante que se pasa entre 1 y 2 puntos a lo que tiene de alguna manera pactado. Italia la vienen sosteniendo por esto, porque no quieren que se baje. Así es. Como en su momento sostuvieron, y con mucha guita, a Grecia, Así es. que también le generó la ruina económica de la cual todavía no salen. El 50% de los griegos está por debajo de la línea de pobreza y no tienen trabajo. Griegos que no querían seguir estando en la Unión Europea. Totalmente. No, por eso es. Y acá se apuran, viste. A ver, el ministro Sica salió a decir que algunos sectores o aumentan la productividad o que se extingan. ¿Cómo va a decir eso? No, eso es una barbaridad. ¿Cómo? A ver, en un país donde la tasa es del 70%, la inflación del 50%, contra un bloque donde la inflación tiende a 0 y las tasas son del 2-3%. Sí, no es competitivo. ¿Dónde hay competitividad competitivo. posible? No existe esa competitividad. Y otra, nos hablan de que al fin estamos insertando a la Argentina en el mundo. En un mundo que hoy tomó para otro lado. Están viendo cerrando. una película de los años 90 estos. Nos están comprando boletos en el Titanic. Bueno, Quique, gracias, como siempre. @cucuromero, si lo quieren seguir en sus redes sociales. Nos vamos a la tanda, un tema, y cuando volvamos ya está en el piso una líder feminista, una líder animalista, una de las mujeres que se presenta a legisladora por la ciudad de Buenos Aires, que además fue convencional constituyente y que redactó parte de la constitución que hoy rige en la ciudad de Buenos Aires, la doctora María José Lubertino. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta. Ganador